Curioso. Me cuentas que el frente judicial no cesa, ¿no?, contra el gobierno. No, hoy lo más importante ha sido el tema de Iglesias, el tema de Pablo Iglesias con la Audiencia Nacional, con el tema de Dina del famoso USB, donde el juez, bueno, algunos creemos un poco siendo consecuentes, es decir, ha pedido a Dina, que recordemos era vamos a decirlo así, la ex amiga de Pablo Iglesias antes de ser amiga de Irene Montero, por llamarlo de alguna manera, que recordemos que no lo sepa, pues que un USB suyo, un USB de ordenador suyo, que en principio contenía los datos del móvil, con fotografías personales, y lo más importante que nos han explicado, y hemos explicado aquí, documentos internos del partido, es decir, lo importante no son las fotografías personales, pues según parece, Pablo Iglesias dijo que se le había robado en la operación Villarejo, y el juez ha decidido que eso es falso, y no solo eso, sino que como la querella la puso la ex amiga de Pablo Iglesias, ha pedido a esta que busque un abogado aparte que el mismo que comparte con Pablo Iglesias, porque entiende que puede haber otro tipo de delito. Podemos cambiar una comisión de investigación al Reino Unido también para averiguar quién ha roto el USB, porque el USB llegó roto. Y es un tema que llevamos semanas diciéndole. Puede complicar mucho a Pablo Iglesias porque estamos hablando no solo de un potencial delito, sino de que envió, digamos, un delito al juzgado sabiendo que no había delito. Es decir, el tema puede complicársele mucho porque en el momento que si es imputado, esto pasará al Supremo y entonces ahí vamos a ver cómo puede aguantar un vicepresidente imputado por un delito tan grave. Y estamos un poco en lo que hemos dicho alguna vez de este gobierno, que al final se le van sumando los juicios, se le van sumando las causas, se le van sumando las cosas, y aunque la Fiscalía, que eso nadie lo va a negar, haga a veces favores o lo que deje de hacer, para algunos ilícitamente, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan algunos partidos políticos que creen que el gobierno es suyo, en vez de todos. Pues aunque funcione así, lo hemos dicho, es decir, va a llegar un momento que va a haber tal cantidad de casos, no solo en este caso, que es un caso un poco, digamos, separado de lo que es la propia crisis del COVID, pero va a haber tal cantidad de casos que va a ser imposible de controlar y el desgaste va a ser muy grande. Y en ese sentido sumaremos en breve alguna citación a Simón y ya veremos lo que hemos dicho más de una vez, si algunos personajes del gobierno tienen la capacidad de enfrentarse a un juez o una jueza. He seguido con mucha atención tus redes sociales y, claro, vas retransmitiendo lo que es la crisis del sector turístico en Barcelona, con hoteles cerrados, con hoteles que están aprovechando para hacer obras. Está pasando eso en toda España, el gobierno está mintiendo, es decir, no está llegando turismo extranjero. Acabo de entrevistar, y recomiendo a todos los espectadores de esta sección, que escuchen el testimonio de Abel Matutes Jr., el rey Midas de Ibiza, que tiene hoteles, discotecas, y cuenta que julio va a ser terrible, es decir, que todas las reservas que se habían hecho ya con antelación de Ibiza las están cancelando los turistas extranjeros por los mensajes desesperantes del gobierno. Es un testimonio revelador de una persona que tiene acceso directo a todos los datos y obviamente responsabiliza al coronavirus, pero también al gobierno. ¿Por qué nos engañan? ¿Por qué no nos cuentan la verdad que este año el turismo va a ser un desastre? Es que aquí yo creo que hay dos variables importantes a valorar. Por un lado, y yo estoy en ese sentido de acuerdo con lo que dice Abel Matutes, es decir, obviamente el principal culpable, principal culpable por ponerle una palabra, porque obviamente un virus no es culpable de nada, es decir, no es un ente viviente, bueno, aunque pueda ser viviente, pero no es una persona, obviamente es el virus. Pero el virus se puede gestionar de muchas formas y lo que está claro es que hay países, y no solo ya nos remitimos a Eurobarómetro, sino incluso a datos turísticos que vamos a ver, es decir, Croacia, etcétera, que han abierto perfectamente porque han gestionado mejor el tema. Entonces, el caso Ibiza es un caso muy especial porque hemos visto los últimos días de que allí puede haber un cerrajón, por llamar de alguna manera, un cierre total, es decir, y son localidades, en este caso la isla, que viven estrictamente del turismo. Con lo cual estamos hablando de descensos si hubiera PIBs parciales, de descensos, pero tan abrumadores que se hace difícil buscar una explicación. Y aquí la única explicación lógica, obviamente, es que se ha gestionado no mal, sino muy mal. Y el problema fundamental también es que se están transmitiendo mensajes bastante poco clarificadores, es decir,
uno mismo no sabe, ayer escuchando al ministro Illa, si uno puede cambiarse de provincia, no puede cambiarse de provincia, si el hecho del lunes estar todos sin estado de alarma nos podemos mover, no nos podemos mover, si alguna comunidad va a impedir que entren personas de otra comunidad. Ya no hablamos de los extranjeros, es decir, la experiencia esta de traer alemanes que parece que podían usar piscinas, pero en los hoteles que de esto no se puede usar piscinas. O sea, hay un galimatías, hablando en plata, hay un descontrol, que a veces los descontroles significan cosas muy claras, es decir, y lo hemos dicho desde el primer día, en toda esta crisis, en ningún momento el gobierno parece que ha tomado el control de la situación. Y en el tema turístico no solo parece eso, sino está bastante confirmado. Ya lo hablamos en su momento, que en el caso, por decir, unos temas más problemáticos al principio, que sigue siéndolo, los ERTES, sigue habiendo casi 200.000 personas que no han cobrado. Han pasado 4 meses. Yo no sé de qué piensa el gobierno que vive esta gente. Es decir, ¿quién tiene la capacidad de aguante de 4 meses? Y ahora podría venir cualquier irónico diciendo, hombre, lo mínimo es que la gente ahorrara, no sé qué. Yo solo a veces hago unas reflexiones muy tontas, pero muy rápidas. Es decir, que la gente se mire las declaraciones de bienes de los diputados y miren cuánto dinero dicen tener oficialmente en las cuentas bancarias y hagan números con ese dinero, cuántos diputados sin cobrar 4 meses pueden sobrevivir. Verán que más del 50% no pueden sobrevivir porque dicen, que luego algunos de 20 años de diputados sorprende, que tienen unas cantidades que no permiten mantener el estatus de vida durante 4 meses, con lo cual lo que los políticos no pueden hacer parece complicado que lo exigen a los ciudadanos, que encima tienen privadas sus libertades de movimiento y privadas sus formas habituales de trabajo. Dicho lo cual, aquí la crisis, y lo hemos dicho más de una vez, no, la iremos viendo, pero realmente la vamos a notar, y algunos lo tenemos muy claro, en septiembre. Es decir, porque el turismo no va a funcionar, van a intentar aguantar bajo mínimos estos 2 meses, pero en septiembre se va a notar un bajón prácticamente generalizado, y ahí sí que no va a haber excusa de ningún tipo, ahí no va a haber excusa de virus, no va a haber excusa de nada, porque veremos como otros países habrán recuperado su dinámica, incluso en el formato V este que decimos, veremos a los ciudadanos de otros países satisfechos, bueno, eso ya lo vemos ahora con el Eurobarómetro, y nos daremos cuenta de que, hombre, pues parece que aquí se están haciendo mal las cosas, y nadie, empezando por muchos medios de comunicación, parece capaz de levantar la mano y decir, oiga, ¿dónde está la autocrítica? Que aquí hay más de 40.000 muertos. Me comentaban, mira, ayer una cosa curiosa, que no sé qué informativo era, pero creo que era, me parece que era en La Sexta, que tampoco estamos dando ninguna novedad, que decían, escándalo en Brasil, han llegado a 40.000 muertos, cifras escandalosas. Y alguien recordaba a los señores de La Sexta, Brasil tiene 6 veces más población que España, de los mismos muertos, y nunca han dicho que es escandaloso que haya 40.000 muertos en España. ¿Dónde vamos? Que la manipulación es tan grande y tan vergonzante que a veces es que da hasta vergüenza ajena explicar ciertas cosas porque, lo hemos dicho alguna vez, yo no sé si la gente tiene un mínimo de inteligencia de entender las cosas, pero a veces las cosas son mucho más simples que lo que son, y en este país las cosas simples son, oiga, somos el país del mundo en porcentaje que más gente ha muerto, alguna responsabilidad tendrá el gobierno, somos el país que más baja el PIB, alguna responsabilidad tendrá el gobierno, somos el país que el turismo va a bajar más del mundo, alguna responsabilidad tendrá el gobierno. Si con todo eso hay gente que todavía considera que este gobierno lo ha hecho muy bien, oiga, lees el Eurobarómetro y está claro que esa gente debe ser la única que sale en La Sexta, en la Primera, en la cadena SER, etcétera, porque ves los datos y la gente no parece estar muy de acuerdo con la opinión que transmite el gobierno.